objetivo, responsable y equitativo. Y Ecuador vuelve a dar la vuelta al mundo, esta vez por los últimos acontecimientos registrados en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos a esta hora en contacto con el economista Otto Sonnenholzer, es vicepresidente de la República, para hablar sobre la crisis entre Ecuador y México. ¿Se equivocó el presidente Noboa con este accionar diplomático? ¿Hay errores por parte del gobierno? Le consultamos enseguida. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, gracias por la invitación. No sé si me escucha bien, pero a sus órdenes. Se le escucha bien en este momento. Economista, ¿hubo una equivocación, un error quizá imperdonable del presidente Noboa? Mire, yo creo que esto es un cúmulo de errores de lado y lado, ¿no? Me parece que el gobierno de México viene teniendo una actitud cuando menos hostil en contra del Ecuador en diferentes temas, desde temas políticos hasta temas comerciales. Lamento que el liderazgo mexicano tome decisiones en función de simpatías y antipatías ideológicas, en función de relaciones políticas y no en función de verdaderas decisiones objetivas y pragmáticas, sobre todo cuando se trata de temas tan delicados para el Ecuador, ¿no? Me parece que el presidente López Obrador además se excedió en opinar del asesinato de Fernando Villavicencio, sobre todo repitiendo la narrativa de un solo espectro de la política del Ecuador, que es la narrativa que les conviene a ellos y que es una narrativa que no es cierta, ¿verdad? Entonces, todo eso estuvo mal y para mí es injustificable, pero invadir una embajada, digamos, cualquier persona que entiende de derecho internacional, de diplomacia, sabe que tampoco es defendible, Fausto, esa es la verdad. O sea, lo del presidente López Obrador es injustificable y lo que ha hecho el gobierno del Ecuador es prácticamente indefendible, ¿no? Yo entiendo que es muy popular dentro del Ecuador lo que ha hecho el presidente, entiendo que la gente interpreta esto como un acto de justicia, pero yo no estoy aquí para digamos, dar opiniones que agraden, sino para decir lo que pienso, y pienso que fue un error. Ahora bien, el día viernes en una entrevista precisamente sobre este tema hablábamos sobre hasta dónde podía escalar una crisis diplomática. Ya México se había pronunciado en favor del asilo político para Jorge Glass y comenzó a sentirse esta incomodidad entre ambos gobiernos. Era para entonces impredecible lo que iba a ocurrir apenas horas más tarde con esta irrupción en la Embajada de México en Ecuador. ¿Hasta dónde podría escalar este momento ya la crisis? Ecuador tiene experiencia en este tipo de situaciones. No es la primera vez que tenemos casos de políticos ecuatorianos en asilo. Hemos tenido experiencias en el extranjero, en Gran Bretaña, como recordarán, no hace mucho, con el tema de Assange. Y la diplomacia ecuatoriana entiende perfectamente la dimensión de las acciones, entiende perfectamente la forma de ir escalando este tipo de decisiones sin llegar a precipitarse en una decisión que parece más temeraria que valiente, ¿no? Me parece que faltó mejor acompañamiento o asesoría. No sé si el presidente se acompañó de personas que entiendan de relaciones internacionales, pero el derecho internacional no es de libre interpretación de cada Estado, Fausto. El derecho internacional es claro y preciso y está justamente como una norma de carácter supranacional, por encima de la norma interna nacional, ¿verdad? Y me parece que, desgraciadamente, hoy yo puedo estar, y yo tengo que ser justo en esto, Fausto, yo creo que el señor Glass tiene que cumplir condena, yo eso no lo puedo negar, pero también creo que el Estado tiene que respetar las leyes y el derecho y no puede atropellar una embajada. Imagínate si mañana, con razón o sin razón, empieza Daniel Ortega, Nicolás Maduro a entrar a las embajadas que tantas vidas han salvado en esos países autoritarios, Fausto. Imagínate, ¿sabes cuántas llamadas recibí de amigos valientes en Venezuela que no entendían lo que pasaba en Ecuador, de personas que han enfrentado esa dictadura con valentía y que han encontrado un espacio para resguardar su vida en las embajadas de ese país? Mira, no vamos a discutir, créeme, a mí yo no tengo nada bueno que decir del señor Glass. Eso no significa que tengamos la potestad de violar el derecho internacional, Fausto, no la tenemos.
Ahora bien, el problema es que lo hecho está. Ya la decisión de México en su momento de proteger a condenados por actos de corrupción que no son leves, de todas formas son actos graves, situaciones en las que realmente el país, la ciudadanía se ha indignado, y posteriormente la decisión equivocada del presidente Noboa de entrar en la Embajada de México en Ecuador. Hecho esto, ¿hasta dónde podríamos, o cuál sería, o cuál debería ser el siguiente paso por parte del gobierno? ¿Ha reconocido, digamos, de alguna forma su error? Fausto, el gobierno tiene que activar todos los mecanismos diplomáticos, todos los canales de comunicación con las instituciones que van a tomar decisiones respecto a lo ocurrido en el Ecuador, para evitar que las sanciones que seguramente vendrán afecten a los ecuatorianos. Lamento mucho haber visto el día de hoy a un exmandatario pedir que se sancione al Ecuador. Me parece una cosa sin precedentes e impresentable, pero espero que quienes dentro del gobierno, sobre todo a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen en este momento canales de comunicación directos con la OEA, con la Unión Europea, con todos los países que han rechazado lo ocurrido, espero que empiecen a suavizar las cosas, inclusive con el mismo gobierno de México, que empiecen ya nuevamente a conversar y a pasar rápido esta página, evitando sanciones. Por mi parte, dentro de mis posibilidades y mis relaciones, sin que yo sea parte del gobierno, no tengo ninguna relación con el gobierno, estoy también tratando de dialogar con la gente que conozco, tratando de abogar porque el Ecuador no sea castigado. Que evitar un castigo sería lo lógico. Además de eso, sería a lo que deberíamos pretender, los ecuatorianos, pero muy seguramente del otro lado, quienes están condenando o quienes están incluso pidiendo sanciones para Ecuador, dirán que con una disculpa por parte del gobierno, Daniel Noboa la sacará barata esta incursión en una embajada. No es fácil, no hay muchos antecedentes de algo similar. En América Latina solo el ataque a la embajada ecuatoriana por parte de Fidel Castro, lo cual es paradójico, ¿no? Porque imagínate tú, Ecuador fue víctima de un abuso en ese sentido y ahora también lo comete. La historia está para aprender, los errores están para no repetirlos, y lamento que hoy seamos noticia por esto. Mira, si el señor Glass iba a escapar o no, creo que habían muchas formas de evitarlo, ¿ya? Y si se escapaba, pues tendrían que haber asumido el costo político de que se escape por no haber podido controlar dentro del marco legal esa situación, como le tocó asumirlo el gobierno de Lazo. Pero no creo que la posibilidad de que eso ocurra o la posibilidad de que el gobierno no pueda controlar un escape sea argumento para violar la ley. No lo creo, sinceramente. Hace un momento usted se refería al expresidente Rafael Correa, que suele hacer estas declaraciones incendiarias, no en este, sino en todos los temas posibles o que tengan relación con Ecuador. Y él se refería en una cadena española, dice que México podría llevar a la guerra a Ecuador o bloquear el puerto de Guayaquil. ¿Esta podría ser una consecuencia? Oiga, no sé qué le pasa, está dándoles ideas a los mexicanos. O sea, mire, no creo que esto llegue a eso. Yo creo que en alguna forma el sistema que está representado en instituciones como la OEA, como las Naciones Unidas, UNASUR, sino Mercosur, la Unión Europea, tratarán de dar un mensaje. Y nuestra obligación como ecuatorianos que queremos a nuestro país y que no queremos que esto escale, y en lo personal, repito, ¿no? Yo rechazo estas acciones, vengan de donde vengan. Esto no es un tema ideológico, Fausto. Esto no es que si lo hace fulano está bien y si lo hace mengano está mal. Lo que está mal, punto. Pero ahora nos toca como ecuatorianos velar porque este error, esta acción, no tenga consecuencias graves sobre una ciudadanía que ya viene sufriendo una situación insufrible, ¿no? Muy difícil. En seguridad, en economía, las cosas lamentablemente no mejoran. Y claro, cualquier decisión, cualquier restricción comercial, cualquier sanción podría acarrear consecuencias más graves para esta situación ya compleja. ¿Qué lectura le damos a la reacción de Daniel Noboa a propósito de este conflicto? Él dice al pueblo hermano de México, quiero expresarles que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, lo que hemos ya hablado, pero la justicia no se negocia. ¿Cómo evaluar, cómo darle una lectura, digamos, al menos optimista a estas declaraciones, a esta reacción? Mire, me parece que este problema se podría haber resuelto si ambos mandatarios
hubiesen tenido la iniciativa de hablar directamente, ¿no? Y de pactar, acordar algo que beneficie a todas las partes. Me parece que el gobierno tenía la posibilidad de haberse quedado en la discusión de si otorgaba o no el salvoconducto, como lo vivió Ecuador con Inglaterra en el caso de Julian Assange por más de 7 años, ¿verdad? Pero ya hoy, dado este comunicado, o sea, ratificarse en una posición, no hay país en la región, Fausto, yo lamento decirlo, no hay país en el mundo que justifique lo que ha hecho el Ecuador. Dime tú uno. No hay. ¿Por qué? Porque no hay justificación. Entonces, mira, quizás el comunicado más equilibrado, porque yo admiro mucho a ese país y a su diplomacia, es el comunicado uruguayo, porque al menos también reconoce el error mexicano. No sé si leíste el comunicado uruguayo. Reconoce el error mexicano al excederse en dar asilo en casos donde no corresponde. Pero se hubiesen quedado en esa discusión, Fausto, ¿ya? Lamentablemente estamos en una sociedad cada vez más coyuntural, cada vez más polarizada, en donde este tipo de situaciones parecen tener rédito político. Y entonces al final del día sí aplaudimos un rato, nos entusiasmamos y todos contentos, y a la larga el costo de esos platos rotos lo terminamos pagando la ciudadanía. Evidentemente el comunicado de Uruguay es claro y creo que también con esa posición comparten muchos de los mandatarios y muchas de las personas que han reaccionado en contra de la decisión de Daniel Noboa. Si bien hay errores. Porque ¿sabes qué? Porque sí hay que hacer énfasis en que no hubo carencia de provocación. Lo que pasa es que la reacción es desproporcionada e injustificable. Pero no hubo carencia de provocación, pero la reacción es desproporcionada e injustificable. Se viene ahora entonces un proceso de negociación que seguramente tomará varias semanas, un proceso inédito, como hemos anunciado también, como hemos visto. No ha ocurrido esto en otros momentos, al menos en historia reciente. ¿Qué se puede prever de este proceso? Porque hay una reacción muy fuerte de México en este momento. Mire, el Ecuador es un país con nexos históricos importantes con México, ¿ya? Hay muchos ecuatorianos todavía que tienen la capacidad de incidir, de ayudar, de lograr que esto no escale. Inclusive el mismo socialismo del siglo XXI representado en Ecuador por la lista 5. Si es que estuvieran en este momento, yo entiendo que se sienten agravados, agredidos, pero si es que estuvieran en este momento pensando en evitar que esto escale en perjuicio de la gente, estarían ayudando a tender puentes también y a encontrar una salida, no pidiendo que nos castiguen a todos, ¿no? Si tú revisas las últimas sanciones en el mundo contemporáneo, van más bien en contra de los responsables de la toma de las decisiones, pero no en contra de la ciudadanía de los países, porque nosotros no tenemos, los ecuatorianos no tenemos por qué tener que pagarle, digamos, esta factura, ¿no? ¿Qué sanción posible hay en contra de un mandatario? Bueno, puede ir desde una nota de llamado de atención hasta restricciones. Estados Unidos, por ejemplo, a los venezolanos les ponen restricciones migratorias, ese tipo de cosas. Pero si las cosas se hacen bien, puede quedar en un llamado de atención, Fausto. Ojalá quede en eso y no en restricciones comerciales, sanciones. Ojalá, yo creo que sí se puede, yo creo que es posible, yo creo que si el presidente Noboa muestra la apertura a hacerlo y convoca a las personas que desde la Cancillería van a poder identificar para tender los puentes, podemos evitar que esto pase a mayores. Y a propósito de Estados Unidos, y con esto termino, economista, ¿cuál es su lectura del comunicado de Estados Unidos respecto de esta crisis diplomática? Porque a mí me dio la impresión de que era marcar cierta distancia con los dos países, arreglen ustedes sus diferencias. O sea, todos los comunicados empiezan por sancionar y cuestionar lo que ocurrió, porque pues evidentemente es la razón por la cual haces el comunicado. Y luego cada quien, digamos, deriva en el nivel de respuesta según lo que su diplomacia determine. Estados Unidos tiene una cercanía importante con el Ecuador, pero también con México. Estados Unidos no se puede distanciar de México. Imagínate, comparten frontera, comparten problemas. Pero ¿sabes qué es lo más triste, Fausto? Si hay un país con el que tenemos que coordinar los temas de seguridad y migración, en este momento es México. Me refiero a Ecuador. Y nuestra relación bilateral debería de tener una dinámica permanente, constante, sólida, en tratar esos temas. Casi todas las organizaciones del crimen que están en nuestro país tienen vínculos con organizaciones mexicanas, Fausto. Casi la totalidad de nuestros migrantes, de una u otra forma,
los que migran de forma ilegal, que tristemente cada vez son más, tienen que pasar por México. Entonces, tenemos tantos temas que tratar juntos, tenemos tantos temas que resolver, que desgraciadamente, entre la imprudencia del gobierno mexicano en estos temas y la temeridad del gobierno ecuatoriano, hemos llegado a esta situación en donde estamos discutiendo algo que se podría haber evitado completamente. Entonces, esa es mi preocupación, eso es lo que tengo que lamentar. De momento es evidente, hay mucho más por resolver que por quedarse en un conflicto. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos, gracias. Ha sido el economista Otto Sonnenhosner, ex vicepresidente de la República, hablando sobre Ecuador y México. Se equivocaron en el accionar diplomático. Hay una evidente actitud hostil por parte de Ecuador en la incursión a la Embajada de México en Quito, por un lado, pero también ha habido alguna suerte de excesos respecto del tratamiento con perseguidos por la justicia de nuestro país en el caso de México. También el ex vicepresidente se ha referido a las posibles soluciones, sentarse a una mesa de negociaciones, resolver un conflicto diplomático, pues hay mucho más por aclarar y más en función de los ciudadanos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando